Hola, bienvenidos. Estamos en una sesión más de Jueves de Cine de Casa Buñuel. Estas magníficas sesiones que ya llevan una temporada con personalidades importantísimas de nuestro cine mexicano. Estos Jueves de Casa Buñuel los organiza, por supuesto, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, junto con la Filmoteca de la UNAM y con el apoyo de la Cátedra Bergman, la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro, y por supuesto Cultura UNAM en contacto en directo, en Cultura UNAM a través del Cultura en Directo. Como pueden ver y quienes están aquí creo que lo saben, pues la verdad para mí es un honor enorme tener aquí a mi lado a quien considero uno de los cineastas más importantes de no solo de México, sino del panorama internacional. Realmente para mí desde que era joven fue una influencia muy, muy relevante. He tenido el gusto de convivir con él en muchas etapas de mi vida. He tenido el gran gusto de considerarlo mi padrino, porque él tuvo que ver con mi ópera prima. Y he tenido y tengo el gusto de considerarlo un maestro y un amigo muy entrañable del que he aprendido cualquier cantidad de cosas viendo su cine, escuchándolo platicar. Y además, lo más importante, considero que es uno de los hombres más generosos que conozco. El maestro Jorge Fons, con quien me entusiasma mucho tenerlo aquí en esta plática. Jorge, ¿cómo estás en este momento en que estamos todos confinados? Muy bien, buenas tardes, un saludo a todo el mundo y bueno, sufriendo el encierro y bueno, tratando de que no sea sufrido, sino que sea pues gozoso, porque pues siempre lo esperan a uno muchos libros pendientes que tiene uno ahí apolillándose y muchas películas igual. Y luego, bueno, pues cuando ya acabas las películas que no habías visto, te sigues con aquellas que has visto muchas veces y que quieres seguir viendo siempre. Entonces, de alguna manera, pasa uno este encierro de una manera agradable, dentro del saberse que no puede salir, pero aceptándolo, porque hay que aceptarlo para no ser sufrido este tiempo, ¿verdad? Eso lo hemos compartido, efectivamente, la posibilidad que tenemos nosotros de ver películas, de visitar a clásicos, de ver películas que no habíamos visto. Eso, por ahí quiero comenzar, Jorge. Eh, ¿Qué películas estás revisitando, viendo? ¿Qué películas te están interesando en este momento? Clásicas, contemporáneas, ¿qué has descubierto? ¿Qué has redescubierto? ¿Cuáles son tus películas favoritas o qué estás frecuentando? Pues mira, como era un programa que mencionaba a la casa de don Luis Buñuel, Ah, yo me eché las obras de don Luis Buñuel, que creo que las tengo todas, me faltará una o dos. Entonces me eché una revisión de películas suyas, y me eché también una revisión de Fassbinder, ah, me eché a Alexanderplatz, que sí, dura, que dura cómo no. como 20 horas. Sí. Una serie, Este, fíjate, precursora de las series de televisión que ahora conocemos. correcto, Mm. correcto. Es una precursora de lo que ahora conocemos como series y que invaden las plataformas, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. él se aventó esa película, serie, no sé, podemos catalogarla de muchas maneras. Lo que sí es formidable. Y bueno, de paso me eché algunas otras de él. Y bueno, revisando algunas películas turcas y otras iraníes. Ah, Eh, mira, explorando el mundo. Sí, sí, bueno, eso hace que uno lo pase bien, Sí. que uno tenga el tiempo para poder hacer cubrir esa necesidad, ¿no? Sí. De ver lo que no has visto, de rever lo que quieres rever, ¿verdad? Volver a ver. Y bueno, también algunas lecturas que hay, te van acumulando los libros, y ahí los tienes, y sí, luego lo voy a leer, y resulta que no tienes tiempo nunca más que echarles una pasadita. Y ahora, bueno, pues el tiempo se presta para eso. Y para eso, y para hablar por teléfono a los amigos, y hablar y escribirles a los amigos, como Sí. Felipe y yo nos escribimos bastante. Ahí andamos. ¿Has encontrado ahora en estas lecturas algo que quieras adaptar al cine? Tú has adaptado varias obras literarias al cine.
¿Tienes ahora algún proyecto? No, no, porque fíjate que desde hace tiempo estoy entregado a un guión que no, del cual avanzo demasiado lento, y, y que me he hecho reversas y que hago cambios de rumbo y que en realidad es todo un sufrimiento. Pues ya está uno en la necia de que hay que sacar adelante ese guión, por lo menos para ver la palabra fin impresa y ver y verlo ya como una unidad, qué pasa con él, con ese guión. Entonces, eso me hace que tomes nada más apuntes, decir, esta idea sería buena para un guión, esta otra idea sería buena para un, pero que en realidad estás metido en aquello que te atormenta y que no puedes terminar. Déjame decirte, como te dije en aquel homenaje que te hizo la UNAM a través de la Cátedra Berman con la medalla hace unos años, que nos hace falta verte más seguido detrás de las cámaras, Jorge. Pero Y bueno, algo que te ha caracterizado es el cuidado que has tenido también para escoger tus proyectos, para decidir qué, qué es lo que haces y por supuesto eso es notorio con tu obra. yo a veces me pregunto qué pasa, porque la verdad yo tengo muy pocas películas y las hago demasiado espaciadamente. Y, me molesta tener esa cosa en contra mía, en contra de un currículum un poquito mayor, pero no sé qué sucede. Yo a veces pienso que son encuentros en donde la obra también te encuentra a ti. No solamente es que tú la busques, sino que también que ella se deje encontrar. Entonces, por eso me ha costado mucho trabajo. Siempre ha sido de manera muy, muy particular el modo en que me he topado con aquella obra. Que digo, esta me puede salir. Y a veces creo como un carpintero que dice, yo puedo hacer una mesa así. Pero si que una mesa rococó, no, esa no la sé hacer. Esa no la sé hacer, mejor yo hago una mesa así como yo la concibo, así sencillita, etcétera. Yo creo que no podemos hacer todas las mesas de todos los modos posibles, pero sí que procuramos que nos quede bien aquella mesa que sí tenemos visualizada y que de alguna manera, aunque todavía no la hacemos, ya la queremos, ¿no? Porque ya tenemos un compromiso con ella. Entonces, yo no sé, por ahí debe andar el caso de que me encuentro yo con muy pocas películas. Sí, pero algo también que te ha caracterizado, que es interesante, es que la mayoría de tus películas te las han ofrecido. Te han Sí, ofrecido el guión, te han ofrecido la obra, te han buscado y te han dicho, queremos que tú la dirijas. sí, sí, prácticamente con todas. Por ejemplo, con la primera que hice con Marte, que fue La Sorpresa, ahí, no, ahí lo que nos llamó Mauricio Balestein y Mira, Pérez Gavilán. Sí, exacto. es La Sorpresa, que es un corto que forma parte de un largometraje, Trampas de Amor, de Cinematográfica Marte, Ajá, donde además eh, hay que decirlo ahora, el fallecimiento de alguien que ambos apreciábamos mucho y con quien sí, trabajamos, Héctor Suárez, sí. fue su primera película. Tú, como protagonista en un cortometraje, lo anterior no la primera vez que protagonizó una película como cortometraje fue contigo en La Sorpresa, en Trampas de Amor. Fíjate. Este, sí, ¿Cómo fue ese momento? ahí Marte quería seguir haciendo películas después de los Caifanes, que les fue muy bien a Marte, con Caifanes fue muy bien. Entonces quiso hacer debutar directores. Como tú bien sabes, los directores los directores que estaban fuera del cine, que era un montón, que eran cineastas sin película, porque estaban queriendo debutar y no había posibilidad porque el sindicato estaba cerrado. Así Pero es. entonces empezó a abrirse la oportunidad en el STIC, en los América. Empezó a abrirse esa oportunidad con los Caifanes. Por ejemplo, entró Juan Ibáñez, que no estaba para nada en el STIC, y luego quisieron meter de 3 en 3, y ahí la idea fue hacer una película con 3 directores, 3 historias, y nos llamó a Manuel Michel, que había estudiado en el IDEC, a Sí. Tito Novaro, que era un asistente de director clásico de Estudios de América, y a Sí. mí, que había estudiado en el Fue, CUEC y que me habían visto trabajar con Juan Ibáñez, en donde había estado ahí a su lado. Y
y dice, hay que hacer una historia, una comedia con un final sorpresivo. Esa era la premisa que pidieron. Sí. Yo me acuerdo que inclusive yo llevé una historia que estaba basada en un clásico español, Sí, que consistía en un marido celoso exacto. que era viajero y que un día se iba a sus viajes y sufría mucho porque pensaba que su mujer le era infiel. Entonces decide él disfrazarse, que en vez de hacer su viaje, dice que se va, pero no se va, se disfraza y empieza a cortejar a la mujer y la conquista. Entonces tiene un romance como amante de su propia mujer. Y entonces él empieza a vivir el papel de marido engañado y de amante engañador. Y empieza a hacer planes macabros con la amante de matar al marido. Y, y era una cosa siniestra, pero creo que hubiera sido un poco mejor que la que hicimos, pero la que hicimos está basada en un cuento de Hitchcock. Es muy divertida. Sí tienes razón, leí que está basada en un cuento de Hitchcock que a su vez está basado en otra historia. Ajá, Es sí. una gran historia. Podría ser una historia del Decamerón, ¿no? Sí, correcto, ¿No? correcto, Esto es lo sí, que es muy bonito. Es una especie de Decamerón popular mexicano sí. que hiciste. ¿No? Sí, Y esa historia, desde entonces, muestra las cualidades de tu cine, Jorge, que son sí, muchas. Tienes un contacto con lo social, tienes un contacto con lo popular, tienes un contacto evidentemente con entender las causas justas de la población más marginada y tienes un gran sentido de la ironía. Y ajá, lo más importante, que ahora hablaremos a fondo de ello, eres un gran director de actores, Jorge. O sea, ajá. todas tus películas se caracterizan por tener un trabajo impecable con la dirección de actores. Y has trabajado con actores de diversas formaciones. En Sí. este caso, efectivamente, trabajaste con Héctor Suárez. ¿Cómo es que pensaste en Héctor Suárez para este corto? Yo lo había visto a él en la televisión. Sí, claro. Y luego yo lo había visto en un cortito, creo que 16 milímetros que De había Retes, hecho, Super 8 de Gabriel Retes se llama El Paletero. en el paletero, y no me acuerdo si hizo uno con, no me acuerdo qué director, en 16. El caso es que a mí siempre me interesaba Héctor como un actor de mucha fuerza y Sí, de mucha enjundia, sí, como, que era capaz de alcanzar niveles muy altos de expresión. sí, Entonces, de eso se trataba, porque al fin y al cabo también es la historia de un gran celoso, ya sí. de un celoso que anda poniendo los cuernos a su mujer, Y pero un que pícaro clásico también. Sí, machista, sí. sí. Es un machista empedernido y insalvable, ¿no? Entonces, eso. Y además rodeado de un muy buen grupo de actores, como Ernesto Gómez Cruz, Mario García González, que era así un actor al que yo si podía no lo soltaba porque era muy buen actor, Muy bueno, sí. este, este, y Normita Lazareno, una Es, actriz que había trabajado con Juan Ibáñez precisamente de teatro universitario, que era la ricachona, ¿cómo se llama? Vaz. Beatriz Vaz, sí, no, vas. Vaz, ¿verdad? Mm. Y y Normita Lazareno, y ese era el reparto, ¿verdad? Un reparto chiquito, una historia pequeña porque todo está en la herencia que recibe el Sí, personaje y el reloj, ¿no? Para Hitchcock utilizaba un abrigo de un pieles, amigo. ¿no? Es muy Entonces, interesante, Jorge, porque tú fuiste parte de la primera generación del CUEC, de la Escuela Profesional de Cine, en el momento en donde efectivamente el sindicato estaba cerrado para nuevos directores y se abrió esta escuela que tiene que ver con ese momento, donde previamente Manuel González Casanova, quien tú también conociste y lo reconoces, había hecho unos cursos previos. Tú entraste a la escuela y eres de los primeros que te formaste en la misma, en un momento donde había total incredulidad de que esa escuela fuera a formar cineastas, porque era una época en los cineastas hacían en el trabajo, ¿no? Y sí. lo que es muy interesante contigo es que tú eres el primer director de esa escuela que hace una carrera en el cine industrial, en el cine profesional. Digo, Juan Guerrero hizo algo, pero tú realmente hiciste una constante y empezaste efectivamente siendo asistente en Los Caifanes, ¿no?
que además tu crédito no viene como asistente, sino como coordinador artístico, precisamente porque el sindicato no permitía que se pusiera un nombre de asistente. Sí. Pero de ahí tú te enfilaste, tú has sido un director que muy rápidamente, el primero de la Escuela de Cine de la UNAM, que ingresó al cine profesional. Tuviste una Sí. oportunidad muy interesante de hacer tu primera película de esa manera, El Quelite. Sí, fue mi primer largo enseguida. Sí, enseguida. Enseguida de Trampas de Amor, vino el Quelite fíjate que lo que yo cuento es que yo pasaba de la universidad hacia la casa y Ah, en el trolebús y pasaba por el Teatro Insurgentes. Y en el Teatro Insurgentes estaba la comedia El Quelite, y a mí me disgustaba mucho que decía, ¿cómo el Teatro Insurgentes, que se presta para esta comedia ranchera, que podría estar en cualquier otro teatro, y aquí dejarlo para un teatro más interesante, etcétera? Y me da mucho coraje. Y así que cuando Pérez Gavilán y Mauricio Ballester me ofrecieron el Quelite, yo dije, no, yo no, esa cosa yo no la hago. ¿Por qué? Porque no, porque me molesta mucho, yo no voy a hacer comedia. Oye, es que fíjate que mi papá, don Gregorio, vio las películas que hemos hecho, que es la tuya, la de Pepe Estrada, la de qué, y con todas hemos perdido dinero. Y entonces él las vio y dice, pues ¿cómo no van a perder dinero? Tiene que hacer algo más interesante. Les voy a dar esto en charola de plata, que es este guión de esta obra de teatro que es El Quelite, y háblenle a ese, ¿cómo se llama ese? Fons, a ese háblenle y ese que es la que la haga. Y ahora, ¿cómo le vas a decir que tú no quieres y estamos queriendo hacer que debute más y más gente, más compañeros tuyos? Ahora pues la voy a hacer. Y entonces, ya junto con Gustavo Sainz, con quien había escrito el primer guioncito de La Sorpresa, hicimos el guión del Quelite. Pero era un guión, de veras, era un guión muy interesante, que se debió haber hecho tal y como estaba, porque era un guión absolutamente fuera del imaginativo del cine que se hacía en aquel entonces, sí. Era muy grosero, agredía a todo mundo y a todos los elementos del estatus social y de la familia y de la educación mexicana, los agredía de una manera muy, muy grosera y intentando ser simpática. Entonces, cuando leímos el guión que habíamos hecho Gustavo Sáenz y yo en la casa de don Gregorio, un sábado después de comer, se hizo un silencio horrible como de 5 minutos, hasta que te dice, bueno, muy bien, Jorge, ahora vamos a leer el Quelite. Digo, don Gregorio, es lo que acabamos de hacer. No, Jorge, no, esa cosa no es posible. ¿Cómo? Esa novela, esa obra de teatro, yo fui a verla varias veces. La gente se caía de la butaca de tanto reír. Y aquí yo no veo nada. Y digo, pues para que pase lo mismo en el cine, hay que hacerla así. No. Nunca sabremos si yo tenía razón o no. El caso es que tuvimos que echar reversa y hacer un menjurje con el autor. Un híbrido, finalmente, ¿no? Sí, y entonces ya fue una cosa pues que se fijaba más en otras cosas, y en fin, y una comedia más tradicional, en fin. Pero no quería hacer una comedia tradicional, quería hacer una cosa verdaderamente, pues para que nos corrieran, ¿no? Pasar algo, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo que cuentas, de que finalmente no te dejaron hacer el guión como estaba, sí hay muchos elementos que son autorales, que son propios de la obra que posteriormente hiciste. Sí. Evidentemente que dan guiños a cualquiera de que hay un autor, hay un cineasta atrás de esta obra. Tú ahí tuviste la oportunidad, ya que aceptaste hacer este cine para que la empresa pudiera tener logros comerciales, tuviste la oportunidad sin embargo, de trabajar con un buen reparto también, de muy distinto tipo, y entre otras algo curioso, trabajaste con Tintán. Sí. Tintán es uno de los personajes de la película. ¿Cómo fue trabajar con Tintán? Que a ti te gustaba Tintán en esa época. Mucho. Tintán me encantaba. Yo había visto todas sus películas de Tintán. Tintán era un actor de cabecera, porque todas sus películas, absolutamente yo las había visto. Y bueno, cuando dicen la posibilidad de que me consideren a Tintán para ese personaje, yo decía, pues a ver si acepta, porque es un personaje realmente muy por debajo de Tintán, ¿no? Pero Tintán es un actorazo.
No, pues sí quiso venir, Germancito. Y cuando supo, Julio Castillo, cuando supo que me iba un mes con él a Cuautla a trabajar en el Quelite, ay, invítame, órale, y me llevé a Julio Castillo, ahí estaba embobado platicando todas las noches con él. Fue un deleite trabajar con él, también con Mantequilla, con actores de carpa, con Lucha Palacios, con Susana Cabrera, con Delia Magaña, y luego con gentes de teatro universitario que estaban también metidos allí, Ernesto Gómez Cruz también estaba ahí, en fin, un reparto muy variado. Suárez mismo hace un pequeño papel, Héctor Suárez. Claro, claro, él es el galán de la chiquita, de la jovencita. Sí, es un grosero que anda ahí todo el tiempo agarrándole las piernas. Sí, Héctor, muy contentos. La verdad es que le decimos bueno, como se tiene que hacer siempre un trabajo, con mucha alegría y llevándonos todos muy bien. Y nos divertimos haciendo el Quelite. Y desde ahí fue notorio tu conocimiento de lo que es un actor. Teniendo actores de distinto origen, tú los pudiste entonar, actores universitarios, actores del cine clásico mexicano, actores inclusive más comerciales, como el propio protagonista del Quelite, López Ochoa. En fin, ahí es donde vayamos un paso atrás en tu formación. Algo que me importa mucho, que creo que es lo que te caracteriza especialmente. Tú estudiaste teatro, te formaste en el teatro. Sí. Sabes lo que es actuar también, o sea, actuaste, dirigiste teatro y fuiste totalmente gente de teatro y estudiaste con grandes maestros como Sequizano o Enrique Ruelas, algo que compartimos. Yo también fui alumno de Enrique Ruelas, adorable. Maravilloso, maravilloso. Del Cervantino. Y eso creo que es algo que ¿cómo valoras tú, a la luz de tu propia trabajo cinematográfico, tu formación como gente de teatro previamente? Mi gran aliado. Es decir, sin el teatro yo no podría haber hecho nada de esto, porque cuando yo entré al CUEC, yo ya llevaba esa formación. Yo para dirigir una escena y para acercarme a un actor no tenía problemas. Desde antes, ¿no? Inclusive, ejercicios que había uno hecho. Y yo para entonces también ya había estrenado una obra de Héctor Azar, ya había dirigido una ópera, en fin, yo ya me movía en un escenario y me encantaba a mí plantear una escena con un actor. Entonces, yo tenía esa ventaja, por ejemplo, junto a mis compañeros que estudiaban en el CUEC, que yo decía, tienen que estudiar actuación, tienen que estudiar teatro, tienen que estudiar el manejo de los actores, porque es fundamental, cuando por ejemplo, te enteras de don Luis Buñuel también le encantaba actuar y le encantaban los actores. Luego tenía una manera muy especial de relacionarse con ellos y de pedirles las cosas a ellos, pero de todos modos él era un enamorado. Él siempre se andaba disfrazando y él siempre andaba queriendo hacer personajes, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí empieza, para mí, digamos que no me interesa mucho manejar la cámara, ponerla aquí o allá o muy allá, o poner un aparato que la suba o que la baje. No me interesa gran cosa. A mí me interesa mucho que trabajar con el actor. Trabajar con el actor es para mí fundamental. Sin eso yo me perdería. No sabría. Sería como quitarle el tuétano al hueso. Es que tu cine es un cine de emoción. Bueno, todo el cine debe ser emocionante, pero tú tienes muy claro que estás buscando emocionar y lo estás haciendo a través, efectivamente, una de tus herramientas fundamentales es el trabajo con el actor. La dirección de actores, sí, la dirección de actores, y eso me lleva a una cercanía física con ellos, ¿no? Más que con planos muy abiertos, luego acercar mucho para ver precisamente eso, para ver precisamente lo que en el teatro no alcanzamos a distinguir por la distancia de la butaca última, ¿verdad? Exacto. Mira, después de esta formación teatral, entraste a la escuela de cine, al CUEC, eres la primera generación, te tocó un CUEC muy incipiente, pero con maestros espléndidos. Cuéntanos un poco de esa etapa, porque tuviste como maestros a Gabriel García Márquez, a José Revueltas, en fin, esa primera etapa del CUEC. ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? Pues que más que cineastas, nuestros maestros eran cinéfilos.
Claro, amantes del claro, cine, claro. amantes de corazón del cine, ¿no? Entonces, más que decir, miren, técnicamente para lograr una escena se necesita, hay que aplicar esto, otro, eran pláticas del amor al cine. Eran pláticas muy sabrosas, inmediatamente, yo me di cuenta que inmediatamente que no iba uno a salir con las armas suficientes para enfrentar la dirección de un filme, porque lo que nosotros ahí recibíamos era pues, un enamoramiento mayor del cine, que ya de por sí traíamos, ¿no? Pero eran nuestros maestros, eran unos grandes charladores, estamos discutiendo escenas de aquel, y todos eran cultos cinematográficamente, porque habíamos visto ya el cine de antaño, el cine de los grandes creadores, el cine, el churro, todo el cine latinoamericano, porque déjame decirte que en aquel entonces, de los años 50, 50, 40, 50, 60, en México se veía cine, el neorrealismo italiano, la vieja guardia francesa, Ah, la nouvelle vague francesa, el cine enojado de Inglaterra, el socialista de la Unión Soviética, el cine latinoamericano. Se veía todo el cine en México y había muchos cineclubes. La universidad tenía, casi cada facultad tenía uno y hasta 2 cineclubes, de veras. Y el Poli tenía 3 o 4 que yo recuerde. Y la Embajada Rusa tenía cineclub, y el IFAL tenía cineclub, y la Alianza, en fin, había muchas maneras de estar al día en el cine internacional. Entonces, nuestras clases eran de mucha plática, de mucha alegría cinematográfica. Hace rato tú mencionabas algo de que nosotros realmente no teníamos por venir en el cine porque las puertas estaban cerradas y nuestra escuela pues era más bien de sacar enamorados del cine más que técnicos del cine. ah, Entonces un día yo le pregunto a nuestro maestro de producción, Pascual Aragonés, que sí. era un simpático, Pascual, le digo, maestro, ¿y nosotros cuándo y cómo le vamos a hacer para entrar al cine? Fons, ustedes no van a entrar al cine. ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque no, ustedes no van a entrar al cine. Las puertas están cerradas, las puertas del sindicato de directores, porque hay más directores que películas. Pregúntenles a ellos, pero no van a entrar. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo un acto cultural. Es Ah, chistoso. Yo por eso luego el maestro Walter Reuter, que nos dio en primer año de fotografía, le digo, maestro, usted no necesita un asistente de cámara. Y después tengo mi asistente, que es Pablito García. Le digo, ¿y un asistente para Pablito? Me dice, no tengo dinero, pero gratis. Ah, pues vente. Y entonces empecé a trabajar mientras hacía teatro, mientras estudiaba el CUEC, me puse a trabajar con Walter Reuter. Y Walter tenía un trabajo en la Comisión Federal de Electricidad de cubrir la construcción de la presa del Infiernillo sí. en Michoacán y Guerrero. Entonces, cada mes teníamos que ir a tomar fotos y cine 35 para tener un seguimiento de la construcción. Entonces, ahí yo me acerqué a la fotografía, Exacto, prácticamente con él. eso también es muy importante porque tú ya tenías este bagaje teatral, tenías esta relación con los actores y Sí, ahondaste en la parte técnica, especialmente en la fotografía, a través de uno de los mejores fotógrafos que había en México en esa época, con Reuter, sí, con asistiendo, Walter. y Ajá. aprendiste muchísimo de ahí, y se nota también, Sí, evidentemente, en el cine que hiciste posteriormente. Eh, sí, él había hecho sí, independiente. sí, exactamente. Pero sigo notando que algo que tú hiciste, tú fuiste el primero que destronó esta idea de que la gente de esa época, y menos los que se habían formado como tú en la universidad, iba a acceder al cine. Tú entraste, como habíamos hablado ya, en Los Caifanes, hiciste la película de Trampas de Amor, La Sorpresa, El Quelite, y todavía después haces películas como también que te han ofrecido. Te ofrecieron en su momento Los Cachorros, esta adaptación de Vargas Llosa, Sí, que eh, es parte también de tu carrera muy importante. Este guión de Ripstein, de este western, $5,000 de recompensa, que es muy disfrutable película,
Sí, donde por cierto sale Margules, con quien tuviste una muy buena relación, también hablando de la gente de teatro. sí, Tiene también un sí. reparto muy interesante. Hasta que creo que hiciste tu primer gran obra, tu primer obra maestra, creo que varios coincidimos en eso, con el corto de Fe, Esperanza y Caridad. Ah, Caridad es sí. una obra mayor, Jorge, déjame decírtelo, conozco, no creo que sea una indiscreción decir que Arturo Ripstein dice que son los mejores 30 minutos del cine mexicano, para que lo diga más alguien con Ripstein. Sí, es Caridad, además te permitió trabajar con un reparto de actores también de altísimo nivel, entre ellos Katy Jurado, que era ya una actriz muy, muy reconocida, Pancho Córdoba, Sara García, ¿no? Julio Aldama, en fin. Y también partió de una relación que tuviste con un gran cineasta, hablando de Buñuel, alguien muy cercano a Buñuel, Luis Alcoriza. Sí. Platícanos un poco de tu relación con Luis Alcoriza. Bueno, también qué relación tuviste, si la tuviste. Sé que conociste a Buñuel, qué relación tuviste con Buñuel, y luego con Alcoriza, que sé que fue muy cercano a ti y que fue clave para que hicieras esta película Caridad, que es realmente una obra maestra. Sí, yo quería mucho a Luis. Nos conocimos allí en Marte, cuando Marte le produjo dos películas, creo. Y Paraíso. Paraíso, desde luego Paraíso, y creo que otra más. Y después él empezó a trabajar con Escorpión, que es una empresa de Monterrey, en fin, y ahí hizo Mecánica, y después de Mecánica, él fue el de la idea de hacer una película con 3 episodios en donde quería que trabajáramos juntos, yo con un corto y él. Y, y él me escogió Caridad, y él quería hacer Esperanza porque él había conocido de cerca la historia del fakir, aquel que vino a México, y que fue todo ese drama. Entonces, para entonces, yo ya había trabajado en su casa de Luis, haciendo un guión con Janet, su mujer, en donde, sí, un guión que le dieron a él en Estados Unidos para que lo hiciera él, y nos lo dio a hacer a Janet, Pancho Córdoba y yo. Ahí estábamos trabajando en su casa como 3 meses, en el año 70. En el 70. Hace 50 años. Y cuando se le ocurrió la idea después de Paraíso, después de Mecánica, que hacía más con Escorpión, dijo, vamos a hacer Fe, Esperanza y Caridad. Entonces le digo, bueno, yo hago Caridad. Y le digo, ¿y qué? Pero tú tienes un argumento ya, ¿no? Dice, no, es una viejita que es bondadosa y anda repartiendo por todos lados el dinero, y por andar dando de caridad, arma una hecatombe nuclear. Se acaba todo el mundo por su bondad. Eso me parecía Esta interesante. premisa es espléndida, Jorge. La supiste capitalizar muy bien. La Sí. premisa de buenas intenciones está lleno el infierno, ¿no? El camino del infierno. Eso. O sea, es totalmente vigente, además. Yo me encuentro constantemente hablando de caridad por ese punto de partida que haces espléndidamente con Sara García, de esta viejita queriendo hacer el bien, desata como bomba una situación muy, muy compleja que solo evidencia la injusticia, la desigualdad, y algo que es muy importante en la película, efectivamente, la desesperanza y al mismo tiempo la enjundia por conseguir las cosas. Eso, sí. Y fíjate que eso es un cortito que dura exactamente 30 minutos. Sí. Y de la Colina, José de la Colina descubrió que toda la historia está contada en los primeros 15 minutos. Todo. Y después los otros 15 minutos es el infierno de la señora esta queriendo el cuerpo de su marido para poder darle sepultura. Sí. Entonces, o sea que la historia era tan pequeñita que de la Colina descubrió que se había cubierto en los 15 primeros minutos, y los otros 15 minutos eran ese infierno, ese martirio de esa pobre mujer que nunca pudo lograr convencer a la burocracia de que le dieran el cuerpo de su marido para darles cristiana sepultura. Mira qué vigente, Jorge, en este momento. No hablo o sea, en este momento la gente que vive periplos similares en otro contexto. Estamos hablando de hace 50 años.
¿Cómo fue tu relación con Katy Jurado en la película? ¿Ya te conocía? Sé que era muy amiga de Alcoriza, y ahí Sí. va con este joven talentoso, pero que venía de Hollywood, que había hecho películas con Buñuel y, bueno, clásicas mexicanas, con Ismael Rodríguez, Nosotros los Pobres, en fin, trabajando contigo. ¿Cómo fue tu relación con Katy Jurado? Pues vino por Luis, porque quería mucho a Luis y Luis también la quería mucho. Entonces, por eso aceptó y fue así de me daba bastante distancia, pero empezamos a trabajar desde antes de la película. Me la llevé a comprar su ropa pues al mercado, ¿no? ¿Verdad? Y poco a poco se fue dando cuenta de qué es lo que andábamos buscando y poco a poco se fue enamorando del proyecto y de la manera de hacer las cosas y fue un agasajo. Katy Jurado es de esas personas a las que se le ve descarnadamente todo su interior. Es decir, se le ve su alma, se le ven sus sentimientos, se le ven sus pasiones, no las puede contener, no tiene suficiente tejido muscular y óseo para esconder lo que está dentro de uno. Es una pasión, era una apasionada, salía toda su pasión, yo tenía que estar permanentemente diciendo, calma, Katy chula, calma, aquí todo esto va así, hasta el final que ya, ahora sí ya no puede haber más calma, suéltese usted. Deliciosa relación, Sí. la quise mucho, todavía después trabajaría conmigo, en un papelito pequeñito, pero a partir de que la quise mucho. Y otra gran actriz ahí en esa película es doña Estela Inda. Estela Inda, la madre Del los otro olvidados. muchachito. Sí, claro, Los Olvidados. Estela Inda también está en la película también. Sí. Tienes un reparto espléndido, también Sara García. Doña Sara García, que le molestaba que el coche se metiera en esos andurriales en donde el coche iba así, y la pobrecita decía, oye, no nos metan aquí el coche, porque le digo, es que tiene que ser aquí, Sarita, tiene que ser aquí, pero aguántese, pónganle otros cojines más en el asiento a doña Sara, por favor, porque ya estaba muy grande, entonces el bamboleo del coche la molestaba, pero doña Sara García era doña Sara García. Sara García era la madre de los mexicanos y punto. De todos. ¿No? Entonces, y bueno, y luego, ahí para que don Miguel decía cuando sale del Barteando Limón, dice, Fonse, eso es mío, Fonse, eso es mío, sí, don Miguel, claro que sí, pues, la influencia suya ahí está. Exacto, y Pancho Córdoba, que también tuviste una gran relación con él, ¿no? Que está espléndido en la película, es de una ternura, ese momento en que lo están interrogando, Jorge, es un momento enorme de actuación en el cine mexicano, enorme. Sí, sí. Y en general la película, Katy Jurado está maravillosa. Y solo quiero hacer un comentario, no quiero dejar de hacerlo. Ahí trabajaste con dos niños, uno de ellos que Sí. hizo bastante cine de niño, Pinolillo, Pinolito. con los que después ambos dos trabajaron contigo en el Callejón de los Milagros, ya, pero Sí. muchos años, décadas después. Uno como técnico. Uno como técnico, sí. Y Pinolito como merenguero. Sí, y esto lo registra muy bien, ya lo puede ver la gente en la película Quebranto, del documental Quebranto de Roberto Fiesco. Ahí podemos ver la historia. Yo tengo una foto con los dos niños ahí en el callejón, que ya son los hombres. Sí, sí, viene en Quebranto, de hecho, la foto. Sí. Y posteriormente, efectivamente, volverías a trabajar con Katy Jurado en la película que yo personalmente más me gusta de ti. Bueno, tengo varias, considero también una obra maestra, Los Albañiles, y aquí te confieso, pues, y no te lo había dicho, que esa película yo la vi de muy joven y yo no dije que por eso quería dedicarme al cine, ya estaba yo con ese objetivo, pues dije, yo quiero hacer cine así. Fue totalmente emocionante y todavía la sigo viendo y me emociona profundamente. Es una película muy poderosa, muy lograda, muy vigente, que es muy moderna, Jorge, también. Yo aquí comentaría dos cosas, precisamente de calidad, hablando del trabajo que haces, además, los actores y también lo técnico.
tienes una secuencia espléndida con Katy Jurado en el centro histórico, un traveling que va compartiendo la angustia de la pobre mujer. Sí. En Los Albañiles, el inicio es una lección de cine, Jorge, cómo está filmado, cómo están los tiempos cinematográficos, cómo los entrelazas, cómo cuentas una historia rápidamente, de manera cinematográfica, que además es la obra de Leñero, teatral y también la novela, y consigues inmediatamente imbuir al espectador en la historia y conmoverse de una manera muy, muy, muy eficaz. En el caso de Los Albañiles. ¿Cuál es tu recuerdo Sí. de Los Albañiles? Bueno, yo había leído la novela y había visto la obra de teatro un par de veces. Mira, también aquí Y la bueno, tengo. el trabajo de Vicente, ahí yo eso lo admiré siempre mucho a partir sobre todo de esa gran obra, que había ganado el premio Biblioteca Breve 62 o 63 por ahí. Sí. Y bueno, cuando una vez fuimos al drenaje profundo, a ver las obras de drenaje profundo, y ahí platicamos Vicente y yo de la posibilidad de hacer el guión de Los Albañiles. Y trabajé 6 meses con él en el guión, y luego trabajé otro tiempo semejante con Luis Carrión. Sí. Este, y, y hay cosas que le quité de la novela y le puse otras que refunfuñaba un poquito Vicente al principio, pero después se dio cuenta de cuál era la idea y creo que eso redondeaba más lo que yo quería exponer como un gran panorama de la clase trabajadora de la construcción. Entonces, fue muy divertida el trabajo y sobre todo porque tuvimos la suerte de encontrar la locación ideal, que era un conjunto en construcción de unos 30 edificios que está precisamente en la esquina de la entrada de la avenida que va a Xochimilco, ahí donde termina la avenida esa que va por atrás de los estudios Churubusco y que llega hasta Periférico, y Sí. allí se estaba construyendo, y había edificios que ya estaban prácticamente terminados, y había edificios que estaban apenas en cepas y en cimientos. Entonces, era ideal. Había un mundo de trabajadores de todas las especialidades de la construcción, desde albañiles, carpinteros, fierreros, de todo. Electricistas y gentes que estaban llevando los acabados y las tazas y las estufas, etcétera. Entonces, nos encontramos en ese lugar y nosotros nos perdíamos, no nos estorbábamos a ellos, ni ellos nos estorbaban a nosotros, y nosotros teníamos la libertad de filmarlos a ellos que atravesaban y que venían y que salían, y entonces nos confundíamos con ellos. Eso era ideal y eso es lo que le da cuerpo a la película también, mucho, porque es una suerte estar haciendo esa cinta en medio de una construcción tan de veras, ¿no? Claro, eso se nota en la película, se nota total autenticidad. De hecho, tú cuentas en el libro de entrevista que te hace Eduardo La Vega Alfaro, que obviamente ahí es una referencia, que tú ya sabías, tú tenías conocimientos de albañilería, de construcción, Sí. también que José Carlos Ruiz y que Salvador Sánchez, para preparar su papel, estuvieron trabajando de albañiles un periodo para entender bien el Sí. papel. Y eso se nota en la película, se nota una autenticidad en lo que estamos viendo. Sí. Es algo muy emocionante. También con un reparto espléndido, Jorge, otra Sí. vez clásicos del cine mexicano. David Silva, Sí. en su última aparición en el cine, ya en Sí. Silla de Ruedas, pero que tú lo conociste de muy joven en un rodaje, lo viste muy joven, Ajá. Sí. pueblo mexicano. Está Resortes, que trabaja Sí. contigo en el mejor papel dramático de su carrera, en mi opinión. O sea, Sí. que además hiciste que pasara del comediante acostumbrado a hacer ese tipo de papel a un papel muy, muy ponderado. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Muy, muy gozoso. Todos ellos muy divertidos, contentos con lo que estaban haciendo, contentos con su papel, contentos en la forma en que iban haciéndolo todos los días, en fin. Por ejemplo, yo no conocía a Resortes más que en el teatro, que le había ido a ver al teatro, al Lírico y al Tívoli, en fin, y al Folis,
ahí es donde trabajaba mucho en el Folies y en el Lírico, y en el Tívoli. Entonces, yo le llamé y dije, mire, ese papel del resort del Patotas. Patotas, léalo usted y usted me dice, llegó como a menos de una semana, llegó y dice, bueno, pues ya lo leí, ¿y qué le pareció? Sí, nomás que yo tengo mucho público infantil y aquí tiene groserías. Le digo, no se preocupe por las groserías, las que quiere usted las quitamos. No son las groserías las que le van a dar luz a su papel, etcétera. ¿Sí? Ah, bueno, entonces está bien. Bueno, me da mucho gusto, Alberto, y ya verá que nos va a ir muy bien. Y después de la animación, ya cuando estaba caliente, había momentos que le decía, Betito, no, esa grosería no la digas. No, Beto, bájale. Claro, él empezó. Sí, la película lo que plantea es una estructura diferente. Sí, Inmediatamente después de que vemos, antes de créditos, que vemos la mano que pone un disco, que es la mano de la gente que va a hacer el thriller, que va a hacer la investigación del thriller. Pone música y pone a Gluck. a Gluck, sí. Y después vemos el edificio, uno de los edificios, y vemos que dentro se comete un crimen. Vemos cómo apalean al viejo velador y queda el cuerpo, a don Jesús, y queda el cuerpo ahí tendido. Amanece, mientras corren créditos, amanece, y entra la gente a trabajar y descubren el cuerpo, y entonces el chamaco al descubrir el cuerpo baja y va bajando no solamente pisos, sino va bajando etapas de la construcción, y al llegar abajo cae precisamente en la cepa que están apenas para levantar el edificio, porque la cámara después voltea y ya no hay edificio, y el muerto que habíamos dejado ya no está muerto, viene caminando ahí con el agua. Ese es un golpe dramático muy interesante. Muy bien hecho, porque, muy bien. porque plantea una estructura desde entonces, desde ese momento, que va a estar como una trenza durante toda la película, haciendo tres temas que van a ir, el de la modernidad, el de antaño y el del thriller en sí, ¿no? Entonces, eso Tú haces una elipsis, te vas al flashback a través de la continuidad del actor, del movimiento del actor, que te lleva al ayer. Pasado, claro. Y eso está ayer, y es muy moderno. O sea, insisto, yo lo sigo viendo después de la película de los 70, 76, y la verdad es una película muy, que todavía sostiene muy bien esa calidad de trabajo técnico que haces en ella. En esta película, el protagonista es Ignacio López Tarso, sí, haciendo Don Jesús, que yo así creo es. que fue curioso en esa época porque la obra de teatro ya estaba montada y José Carlos Ruiz era el que hacía Don Jesús en el teatro con Ignacio Fretes. Sí. Y en la película está José Carlos Ruiz haciendo Jacinto, que también está estupendo, sí. Pero finalmente el papel se le ofreció a López Tarso. ¿Por qué? El papel, ¿tú fue la idea tuya ofrecérselo a López Tarso? Sí, porque si tú te fijas, José Carlos Ruiz en el teatro con maquillaje hacía el viejo cansado y que era Don Jesús. Claro. Pero en cine había que hacer magia de maquillaje y eso. Yo le decía, mira, no vas a ser el velador, que aunque es el personaje central, es el velador, tú vas a ser el albañil, el que levanta los edificios. No es el Chapo el que levanta los edificios, él es el maestro de obras, pero tú eres el albañil. Los demás son fierreros, carpinteros, plomeros, etc. Tú eres el albañil, y esa película es Los Albañiles. O sea que tú tienes que ser el albañil. Y en efecto, esto que te estoy diciendo se lo dije ahora en el Festival de Guanajuato, y él estaba allá arriba y yo estaba aquí abajo haciendo una presentación, y yo se lo dije. Le dije, tú estás ahí porque para mí eras el albañil, el prototipo del albañil, ese joven recio, ese hombre recio, cuarentón, cincuentón, que es capaz de hacer la mezcla, de levantar el muro de tabiques, de colar un techo, etc. Don Jesús es un viejo mañoso, santurrón, y diabólico, que sí, es un eje muy importante dramáticamente, pero tú eres la imagen del albañil. Eso es importante para mí.
y debe ser importante para ti. Entonces fue esa discusión, sí, él quería ser Don Jesús, claro, Don Jesús es el estelar, pero hubiera sido un Don Jesús, al que le hubiera faltado esa maña, ese ser diabólico, Esa al mismo tiempo, socarronería, ¿no? socarrón, es un viejo socarrón, Tú ¿no? viste que podía hacer muy bien López Tarso, ¿no? Eso. Sí, sí, un viejo que nos podía contar hazañas de la revolución, porque era muy viejo, ¿no? Y había vivido, bueno, yo filmé varias escenas de su juventud, de Don Jesús, con Ana Martín, por cierto, y él, que la mujer araña y en una feria. Y unas escenas muy simpáticas y que siempre quise yo localizarlas para ver qué se hacía con ellas. Porque apenas en el DVD. exacto. Sí. La película ya no podían entrar porque la película ya era bastante larga y además no teníamos que ver esas cosas de la juventud del viejo, no. El viejo tenía bastante aquí en todo lo que le pasa durante la época de la construcción, cuando está vivo y después cuando está muerto, ¿no? Entonces, esas escenas se quitaron, pero eran escenas también simpáticas, pero sobraban. Un personaje complejo que llevaste muy bien con López Tarso. A mí me gusta lo personal mucho ese trabajo. A mí también me gusta López Tarso ahí. Porque además en su propia trayectoria es un punto de inflexión. Sí. ¿No? Es un López Tarso que no conocía el público. Correcto. Y me gusta mucho la escena de Katy Jurado, en donde cuando se entera de que lo mataron y que está ahí en medio de todos los trabajadores, que se revuelca en la tierra, como si quisiera ella ser la enterrada. El marido está ahí arriba del edificio muerto, apenas van a bajar el cadáver, y ella está aquí abajo mentando madres porque le mataron a su marido, y le echa la culpa a todos, y no me toquen, y quítense, y se revuelca y se llena de tierra, y como si fuera parte de la tierra. Esa imagen a mí me interesaba mucho también sacar con ella. Es lo que conseguiste con Katy Jurado en las dos películas que esté con ella. Es poderosísimo actualmente eso. En manos de otro director o de una actriz menos solvente, quizás hasta sería excesivo, ¿no? Yo creo que sí. Espléndido, es como tragedia griega, Jorge. Eso y se ve estupendo en ese contexto de lo popular. Sí. Unos recuerdos agradables, de las películas que has mencionado. Hay un corto también que hice un poco antes que se llamó Nosotros. Nosotros, de Tú, Yo y Nosotros. De Tú, Yo y Nosotros. Son 3 episodios, ahí trabajas con Sergio Jiménez y Rita Macedo, es otra actriz. Muy y también Pancho Córdoba. Pancho Córdoba también. Y mira, y algo que me importa mucho de mencionar, Carlos Ancira. Así es. Carlos Ancira, que no hizo mucho cine. Sí. Y esta es una película que hizo el maestro del teatro. Sí. Y luego esa escena del final de cuando llega el marido abandonado que había sido, porque las 3 historias en este caso sí tienen una continuidad. Es decir, los personajes son los mismos en las 3 historias. Porque la idea fue de Juan Manuel Torres, es decir, uno de nosotros hace la historia del hombre, el otro es el de la mujer, y el tercero los junta. Y yo, no sé por qué, yo los junto, yo al final. Entonces yo espero que ustedes trabajen y me den cada uno sus 2 historias para yo hacer la tercera. Y así fue, y luego me costó mucho trabajo hacerlo, pero creo que era lo más afortunado hacerlo así como lo pensamos. Entonces, la escena final, cuando llega el marido abandonado y que todavía está enamorado de la mujer que lo dejó, que lo dejó por injusto y por machista, llega y entonces le empieza a rogar delante del novio y delante del papá del novio, o sea, delante de Sergio Jiménez y de Pancho Córdoba. Esa escena es de Roberto Alt, creo que de Los 7 Locos, es una escena muy interesante por ser de Roberto, que es un gran escritor argentino previo a Borges. Sí. Ajá. Sí, un gran escritor argentino. Enorme escritor, sí. Entiendo que esa también fue tu referencia. Sí. Jorge, tenemos
es que contigo podemos estar charlando todo el día. Después hiciste la emblemática Rojo Amanecer, guión de Javier Robles y Guadalupe Ortega, que tiene la muy importante El Callejón de los Milagros, la novela de Naguib Mahfouz que escribió Leñero, y tu más reciente, El Atentado, también una adaptación de Álvaro Uribe. Hay mucho que decir de esas películas, pero platiquemos un poco rápidamente. Rojo Amanecer, tú viviste un proceso donde a esta película te llegó el guión de Javier, que había estado escribiendo, pensó en ti, fue difícil levantarla porque en esa época, y no fue hace unas pocas décadas, nadie quería hacerla, tenían miedo de hacerla, te habían dicho que no la debías hacer, y sin embargo, por fortuna, te decidiste a hacerla, e invitaste a un actor como Héctor Bonilla en toda la producción, y la hicieron casi clandestinamente y con muy pocos recursos, pero hicieron una película también igual ahora que hablaste de nosotros, en el tuyo y nosotros, que es una película de encierro en un solo departamento, esta con otra temática también es una película de encierro, donde donde la historia, una parte importantísima de la historia de México, algo macro, la matanza de Tlatelolco, se ve desde la visión de una familia, desde ello. ¿Cómo viviste esta película, además alrededor de la censura, que en ese momento fue muy sonada y que finalmente, después de todo, se vio la película a pesar de que no querían que se viera? Bueno, el guión es espléndido. El guión es espléndido porque todo el mundo queríamos decir algo del 68, del 2 de octubre. Todo el mundo quería decir algo. Algunos lo iban logrando, sacando sus libros, sacando sus poemas, en fin. Pero la película, cuando uno pensaba en el 2 de octubre, veía uno al ejército, veía uno a las policías, veía uno a los helicópteros, veía uno a la multitud de estudiantes, veía una multitud de familias, de gente de la ciudad, del comité que estaba allá arriba echando el discurso, etcétera, porque la idea además era después de ahí irse a Santo Tomás, al Poli, en fin. Y al mismo tiempo que uno estaba enamorado de la idea de hacer una película sobre el tema, estaba uno realmente, echaba uno reversa porque decía, ¿y de dónde saco ese dinero? ¿No? Etcétera. Entonces, este guión era formidable porque ya contenía una idea de producción muy interesante en donde no ibas a ver nada de lo que sucedía allá afuera. Era absolutamente como el gran enunciado, no voltear los ojos a lo que pasa allá afuera. Solamente te pueden llegar los audios, los sonidos, los gritos, las cosas que se dicen en el micrófono, etc. Entonces, la idea que está ahí son 24 horas de la vida de esta familia que empieza a las 7 de la mañana y acaba a las 7 de la mañana del día siguiente, del día 3 de octubre. Entonces, el guión era espléndido. Para entonces, por ejemplo, Cinematográfica Marco Polo, con quien yo había trabajado, ya había cerrado. O sea, con aquellas gentes a las que uno podía acudir, pues ya no estaban. Entonces, yo había sacado el guión a todo mundo, se lo había ofrecido, a todos los productores. Vamos a hacer esta. No, Fons, no juegues. No la vas a poder hacer, no la vas a poder sacar, punto. ¿Y quieres que yo no saque, que invertir en algo que no va a salir? No, ni loco. No, piensa en otra cosa. Gracias. Inclusive hubo una junta en Gobernación. Ya ves que el cine mexicano tiene crisis, auge, crisis, auge, crisis, nuevo cine mexicano, crisis, nuevo cine mexicano. Así ha sido su historia. Entonces, en un momento de crisis, allá en los años 80, yo tenía el guión, ya se lo había dado a los productores, y un productor dijo en una junta en Gobernación, que había productores, actores, directores, toda la familia cinematográfica, dice, bueno, muy bien, señor secretario, vamos a hacer, como usted dice, a echarle ganas todos, pero por ejemplo, Fons quiere hacer Tlatelolco. Sí. Entonces, yo dije, bueno, ¿ya qué viene? ¿Quiere que me metan al bote o qué quiere, señor? En fin, no se podía hacer, era gafe, era prohibido. Es más, el guión, finalmente yo hice una novela con Héctor Bonilla, y a Héctor le dije, me dijo él,
oye, Fons, terminando la novela, vamos a hacer una película. Saqué el guión, dije, a ver, órale, vamos a hacer esta. Sí. Lo leyó y dice, pues órale, ahora que termine. Ahora que termine. Y terminó. Y en mi oficina, ahí nos reunimos al final y allí armamos la película. Y allí le atoramos y ahí dijimos, ahora bien, teníamos a Fernando Macotela, nuestro cuate, que había trabajado en RTC, lo desayunamos con él y le dijimos, léetelo y dinos si es posible mandarlo a dictamen a RTC. Lo leyó y nos dijo, no lo manden a dictamen porque no les van a decir sí, no les van a decir nada. Bueno, lo van a decir en el último cajón y ahí se acabó el proyecto. Bueno, pues muchas gracias. Salimos y ¿qué pasó? Pues no lo vamos a mandar. Ahora queda, ¿la hacemos o no la hacemos? Pero si la hacemos sin mandar a la gobernación. Y si no la mandamos a la gobernación, tenemos que hacerla en ningún estudio. ¿Por qué? Pues porque se va a saber y entonces todo se va por tierra. Y así se fue armando. Entonces tuvo que hacerse escondidas. Afortunadamente, Toño Hernández, de donde esté, gracias, porque Toño Hernández, que tenía todo el equipo para hacerlo y que le entró con el equipo, le entró sin cobrarnos con el equipo, tenía ese galerón que algún día quiso hacer un foro, pero nunca pudo. Nos lo prestó también como parte de su inversión en la película. Ahí trabajamos a escondidas. Ahí hiciste el departamento, ¿no? En ese foro. Ahí se construyó el departamento. Era una bodega de Hernández. Ajá. Sí. Una bodega que tenía cajas viejas y lleno de palomas, porque no tenía vidrios arriba, en fin. Pero muy agradecidos porque fue la única solución para poder realizar esta película. Y también porque todos los actores le entraron con todo su corazón, porque no teníamos horario. Nosotros todos éramos los dueños de la película porque nadie cobraba. Mis asistentes eran mi mujer y mi hijo, y un alumno que tenía yo, tres asistentes. Sí. Y los actores no cobraban. Lo único que había que conseguir dinero era para las tortas. No teníamos horario, entrábamos a las 7, 8 y salíamos a las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana. Como se necesitara, así íbamos trabajando. La hicimos en 2 semanas y poco 5 tiempo, días. Sí. Muy poco tiempo. Por lo mismo, como no teníamos patrón, no teníamos nada, había que hacerla. El dinero se acabó. Empezamos un lunes y al martes se acabó el dinero. Pues sí, porque tenía unos 21 mil pesos que tenía Héctor Bonilla. Se acabaron. Sí. Fueron muchas gentes, amigos, a visitarnos, y decimos, éntrale. No, pues nadie. Hasta que Héctor consiguió a Valentín Trujillo. Valentín Trujillo llegó, vio Tlatelolco 2 de octubre, María Rojo, Los Bichiles, Héctor Bonilla, va. Y se hizo cargo de todo. Sí. Nunca acabaré de agradecerle donde quiera que esté. Se hizo cargo de todo. Inclusive, idealmente, del revelado, porque era pariente de uno de sus tíos, era uno de los socios de Laboratorios México. Claro. Y ahí se reveló la película en secreto. Claro. Él solucionó todo. Cuando acabamos la película, yo me fui a editarla a su oficina, en un cuarto que me acondicionó él. Ahí llevamos la moviola y ahí con Sigfrido García Jr., ahí editamos la película. Y luego, en la casa de Roel, el músico, hermano de César Costa. Sí, cómo no. Y grabamos la música. Todo se hizo así, todo resultó muy bien. Y para cerrar con broche de oro, Valentín sacó la primera copia y la mandó a Los Ángeles a esconderse. Y la segunda se la mandó a Gobernación para que diera su clasificación. No, pues ahí fue ya donde tronó el cohete, porque en efecto, lo que había dicho Macotela, la escondieron, no dijeron nada, pasaron los meses y ¿qué hacemos? Pues nada, esperar y esperar. Hasta que en una asamblea de la SOGEM, Robles dice, en aquel entonces a las asambleas de la SOGEM iban los periodistas. Sí. Tiene dos asambleas al año, la de medio año y la de fin de año. Y ahí, oiga, yo quiero que todos den el apoyo para nuestra película, que ya se terminó, se mandó a Gobernación, y en Gobernación se hacen patos y no nos la clasifican y no les dan salida para que se exhiba. No tenemos a quién acudir, no sabemos qué hacer, y queremos que los escritores de México, la SOGEM,
pues nos ayuden protestando y pidiendo. Sí, desde luego, sí, hizo un alboroto ahí. Y la prensa le dio, completó el grito y se hizo un escándalo. Y salió finalmente la película. Aunque sí le eliminaron las secuencias que tenían que ver con el ejército. Sobre todo, diálogos sobre todo. Los diálogos, sí. Ajá. Había escenas largas en donde se tocaba esto, había que cortarlos. Sí. Entonces ahí tuvimos una discusión, yo no quería, pero Héctor Bonilla dijo, mira, tu película está, no, esos cortes no les va a quitar, no le va a quitar lo que sí tiene y lo que le queda. Vamos a sacarla porque es buena la película. Bueno, pero estaba la otra. Pero déjame decirte que mientras estaban ahí, mientras pasaba el tiempo, no faltó quien, oye, Fons, qué buena película se aventaron. ¿Cuál? No te hagas, Rojo Amanecer. ¿Que dónde la viste? Ay, pues ¿cuántas copias quieres? Está en Tepito. Sí, ¿cómo que en Tepito? Sí. Ay, gracias, Tepito. Gracias, porque ahí empezó a salir la película clandestina completita, sin cortes. La versión completa, todavía. Sí, ¿no? Sí, todavía. Corren las dos versiones. Corren la versión completa y la versión incompleta. Sí. Hay que agradecerle, tú lo sabes bien, a la Filmoteca de la UNAM, la realización de la película. Ajá. Y ahora, pues, ya, eso ha sido muy importante. La vimos hace unos años, ¿te acuerdas? En la UNAM, restaurada. Y conocer además estas partes que salieron, ¿no? Eso me parece que es muy importante que lo haya hecho la Filmoteca de la UNAM. Sí, una vez me hicieron un homenaje en la Universidad de Houston. Houston, sí. Y fue el embajador que estaba, el cónsul que estaba por allí, y nos damos a ver Rojo Amanecer. Y la película, hermosa copia, completita. Al terminar yo pregunté, ¿de dónde consiguieron esa joya? Es la que estaba en Los Ángeles. Los Ángeles, eso fue muy hábil. Fue muy hábil, hay que decirlo, que hayan enviado esa copia a Los Ángeles. Sí, señor. Gracias a eso podemos ver la película completa. Sí, señor. O sea, otra vez, por enésima vez, gracias, Valentín. El Callejón de los Milagros. Sí. A ver, algo muy concreto, que es una gran película que además tuvo grandes reconocimientos a nivel nacional y mundial. También es la primera película de Salma Hayek, y vuelvo a refrendar, igual que en Rojo Amanecer, igual que en El Callejón, tienes algo que ha acompañado a tus películas, son espléndidos repartos de actores muy solventes y además de muy distinta naturaleza, que tú siempre los entonas perfectamente. Aquí el debut de Salma Hayek, que después se volvería una actriz de fama mundial, ¿no? Sí. Otra vez con Bichir, con Bruno Bichir, Juan Manuel Bernal, Gómez Cruz haciendo uno de los grandes papeles de su carrera, María Rojo, otra vez, en fin, un gran reparto también. Claudio Delia Casanova, Claudio Casanova, también Delia, también con un papel espléndido. Aquí lo que conocemos es la obra de Naguib Mahfouz, adaptada a México, que Alfredo Ripstein compró unas obras, la otra fue Principio y Fin, que hizo Ripstein, y esta te la ofreció a ti. Entiendo yo que la adaptación de Leñero costó mucho trabajo llegar a lo que finalmente, y que tú, creo que de manera muy, muy tenaz, no dejaste que no filmaste el primer guión que te entregaron, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, no llegaba a lo que tú sabías bien que había que encontrar, la emoción, la curva dramática que finalmente está en cómo Leñero y contigo encontraron estos tiempos. ¿Cómo viviste ese proceso? Bueno, con Leñero siempre es interesante trabajar, siempre, porque además nunca te dice que no. Entonces trabajamos y sí, tomaba notas y se va. Regresaba, te leía impecable todo lo que habías dicho. Y así trabajamos hasta terminar todo el guión. Sí. Pero leíamos todo el guión y la película era lenta, aburrida y larga. Larga como la Cuaresma, larga. Otra vez, vamos a quitar, sobre lo que tenemos, vamos a quitar, a apretar. Vamos a leer, larga, aburrida y lenta. 6 versiones se hicieron. De veras que yo me recuerdo
que estábamos prácticamente diciendo, bueno, pues ni modo, no pudimos, ni modo, con don Alfredo Leñas y yo, los tres. Vamos a hacer la última lucha, y fue Leñero. Lo que ya una vez platicamos de individualizar por cuentos, y digo, yo feliz, porque la verdad vale la pena la historia, vale la pena el proyecto, pero vamos a ver qué pasa ahora que lo individualicemos por historias, a ver qué pasa si no se alarga hasta más. Porque la primera idea que viene a la cabeza es que al hacer la historia de fulanito y luego hacer la historia de perenganito, pues se va a alargar más de alguna manera. Error, no es así, es al revés. ¿Y por qué razón? Una razón muy simple, porque nosotros cuando contamos la primera historia, en esa primera historia ya están introducidos varios personajes que van a trabajar en la segunda y en la tercera y en la cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Fue la maravilla, fue la gran solución. Fue una gran solución e hizo la película, pues es una obra magnífica que te dio muchos reconocimientos también. Sí. Y que todavía también podemos ver con un gran gusto. Sí, sí, a la gente le gustó mucho, y cosa rara, gustó en todas partes. A Don Aguib le gustó mucho, se la enseñó Don Alfredo, fue al Cairo, se la enseñó, sí. En fin, fue una película que sí gustó en muchas partes. En todas partes gustaba, no sé por qué. Bueno, obviamente el trabajo eso es una obra universal, o sea, creo que las emociones, tú sabes, son universales. Al final, o sea, tú estás contando la condición humana y eso, por supuesto, no importa ser en Suecia, Egipto, México, Perú, cuando estamos hablando de condición humana, estamos hablando de todos los hombres y tú es algo que has podido hacer con tu cine. No estás hablando de los albañiles de México, estás hablando del hombre en un contexto fresco social, en la injusticia, y creo que eso es lo que ha sido, lo entiendes muy bien y lo haces en tu obra. Sí, en el caso de Salmita, yo quería una niña todavía más jovencita, ahí es así, no padecimos con ningún personaje, automáticamente fueron cayendo sus intérpretes, pero con el de Salma yo quería una niña, muy, muy niña, porque en esa medida su caso era más interesante. Pero Salma diciendo, yo tengo muy poquitos años y yo puedo. Es una necia. Entonces, se quedó con el papel, se lo ganó por necia. Entonces, y bueno, y trabajamos a gusto, contentos. Sí, no, y qué buen ojo tuviste finalmente el debut de Salma Hayek fue en una gran película en México. Sí, muy bien. Nos divertimos también mucho. Tuviste una muy buena relación con Alfredo Ripstein, el productor, sí. Con Alfredo Ripstein. Sí. Obviamente la tienes, Arturo Ripstein también es tu amigo y él escribió el guión de $5,000 de recompensa y tal. Pero creo no cometer una indiscreción porque está públicamente al decir que a ti Alfredo Ripstein te ofreció Tila Rauda. Y entonces para una lección de cine, el hecho, cómo es que decidiste no hacerla. Porque también la obra de uno es lo que uno no hace y que pudo, no, y que ha tenido las manos, pues, fue muy doloroso. Esta historia de Otilia Rauda, porque fue o sea, decidiste, a pesar de que tú tienes una gran experiencia con los encargos y has hecho buenas obras a partir de los encargos, tú, Otilia Rauda, en algún momento tomaste la decisión de no hacerla, a pesar de todo el prestigio que había atrás del guión. La novela es una espléndida novela. Larga. Son dos novelas. Para empezar hay que saber verla. Son dos novelas en una. La de Otilia Rauda y la de Rubén Lascano. Trabajamos chorros, igual con Leñero, chorros de versiones. No se podía. No cabía. No, nada más hacíamos como pruebitas, pero no había manera de entrarle al centro de la cuestión porque no llegábamos, no nos alcanzaba el tiempo. Yo ahora después, con el tiempo que se han hecho muy de moda las series, digo, es una miniserie. Es una miniserie ideal, Otilia Rauda. ¿Por qué? Por su longitud, porque son dos historias grandes en sí. Yo, cuando después de muchos intentos, de muchas versiones, les dije, no se puede.
pero también don Alfredo se enojó, pero también entendió que yo tenía parte de razón. Yo llegué a soñar, ya al final, yo le dije a don Alfredo, no la podemos hacer. ¿Y sabe qué, don Alfredo? No la haga. No, sí lo voy a hacer. No me diga que no. Yo lo voy a hacer porque la tengo que hacer. Don Alfredo, de veras, no va a poder con ella. Bueno, ¿para qué le dije? Yo soñé que iba Otilia Rauda, desnuda, en un caballo, que caminaba en una calle que tenía, haz de cuenta que son rebanadas de pan, hoyo, rebanada de pan, hoyo, rebanada de pan, hoyo. Así era la calle. Y el pobre caballito iba caminando hacia atrás por una de las rebanadas de tierra que había, y había un abismo aquí, un abismo acá, y iba ahí, y Otilia Rauda iba así, montada, desnuda. Yo digo, no la podemos hacer, no la haga. Y se enojó conmigo. No me importa, yo de todos modos no lo dejo de querer, porque yo siempre lo quise mucho y siempre lo seguiré queriendo. Sí. Por muchas razones. Pero creo que hasta una pierna se rompió en el rodaje de esa película. Sí. Yo creo que es una buena idea el que la escuche y que la sepa hacer, es hacer una miniserie con Otilia Rauda. Exacto, eso también es importante. Y también a mí lo que me importó mucho de que cuando me platicaste esta historia es cómo también efectivamente tu obra ha sido también saber escoger, saber que cuando la obra efectivamente es para ti, o sea, cuando vas a encontrar algo, no solo hacer con el oficio que lo tienes totalmente, aún, y todos los actores que yo conozco que han trabajado contigo, aún en televisión, te adoran, porque tu trabajo en televisión también, a pesar de que la televisión exige más rapidez y tal, es muy cuidadoso con los actores, muy cuidadoso. Tienes una forma de acercarte a ellos que todos lo valoran enormemente. ¿Cómo, y con esto yo termino antes de dar paso a algunas preguntas, cómo trabajas con los actores? ¿Cuál es tu método de trabajo, si es que podemos decir que hay un método de trabajo de Jorge Pons para trabajar con los actores? Pues mira, empezando por reconocer que el que va a hacer el trabajo es el actor. Entonces, él tiene toda la autoridad para interpretar. El trabajo del actor es demasiado complejo. ¿Por qué? Porque tiene que meterse en la funda de un señor que tiene quizá una edad diferente a la suya, que vive en una etapa distinta, que tiene determinada manera de ser, determinada manera de pensar, de sentir, de una educación X, una conformación general, una personalidad, un carácter, etcétera, todo muy bien. Y allí tiene el actor que localizarlo. Entonces yo creo que donde lo tienen que ayudar es en eso, no en hacer las cosas, no en cómo hace las cosas ese señor, sino en todo aquello que tiene. Entonces yo me recuerdo platicando con ellos que decir, yo creo que anoche este cuate le fue mal con su mujer y yo creo que se peleó fuerte, porque mira la escena de ahorita, ya viste cómo viene, viste esto y esto, sí, o algo le pasó. ¿Qué sería? ¿Quién sabe? ¿Eh? Pero algo le pasó. Entonces, meterle inquietudes de esta manera, un poquito para buscar el color del tono de ese momento específico, de ese momento, de esa escena. Entonces, nunca platicamos de la escena. Claro. Nunca. Eso es lo que vamos a tocar fresquecito ahorita. Lo que podemos manosear mucho hasta el cansancio es de que si a este cuate le gusta chupar, de que si este cuate fue a la escuela, de que si este cuate fue a la facultad o no, de que si este cuate ha trabajado en qué, de que si este cuate es buen amigo, si es buen amante, si es buen compañero, si es buen profesional, qué sabe, qué ignora, políticamente cómo es, ideológicamente qué se trae. Todo, hablar de eso. La escena de eso no lo toco. Eso no se toca, porque eso es tuyo, eso es del actor. Eso no lo manoseamos. Eso. Te puedo decir qué hizo este personaje anoche, ayer, que con quién se peleó, o si fue al café donde siempre va con los cuates a cotorrear o no. Todo eso podemos hablar y hablamos, porque eso te sirve. Pero de lo que vas a hacer ahorita, no.
y lo hacemos, y él lo hace, y entonces nada más le quito cualquier cosita, cualquier estorbo, cualquier cosa que no viene al caso, o, 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 o que, o que tenga un poquito de más enjundia, o que tenga más desparpajo, etcétera, cualquier cosita, muy levemente. Pero ellos son los creadores, por eso están contentos, porque saben que ellos son los responsables y son los creadores y ellos son los que echan todo el boleto. Yo nomás soy un cuate que anda y echando, quitándoles la piedrita del zapato, nada más. Eso es lo que, en la sencillez de cómo lo relatas está la fuerza de lo que te va a sentir, es la claridad de entender que estás contando finalmente la condición humana a través de la creación de un personaje y que lo que te toca es dar los elementos para que ese personaje lo construya el actor a partir de la visión que tú tienes de toda la obra. Jorge, vamos a darle lugar en este momento a algunas preguntas que nos están haciendo a través del chat para que se comuniquen contigo. Mira, Jack Torrance pregunta, ¿qué consejos le daría a las personas que desean dedicarse a la dirección de cine? Ni más ni menos, esa es la pregunta. Bueno, en primer lugar, que sea una gran necesidad. Que sea una gran necesidad que tiene, que sepa que le gustaría con toda el alma dedicarse a eso. Si ya localizó ese sentimiento de que sí, que eso lo haría feliz, le pase, aunque no le paguen, aunque viva pobremente, aunque sea lo que sea, aunque sea un trabajo que muy desordenado y no haya dinero y tenga que andar consiguiendo aquí, etcétera, y que de todos modos quiere dedicarse a eso, pues ya la hizo. Eso es lo primerito que necesita. Dos, yo le cuento a nivel personal que estudie teatro, que estudie la escena. Una película está llena de escenas y una escena está llena de planos, está llena de pequeños momentos. Entonces, esos momentos hay que irlos rellenando. ¿Cómo? Con diálogos, con movimientos que obedecen a una escena en donde sucede algo específico. Que sucede que esta noche estamos en una mesa cenando y mi mujer, los otros amigos, me va a estar metiendo pullas porque yo me las merezco, un desgraciado con ella, y entonces mi mujer me está echando pullas y me está haciendo quedar mal. Entonces, eso, imaginar qué es lo que sucede con ella, que tiene la oportunidad de echarme en cara delante de la gente lo que yo soy, y qué siento yo, que me siento avergonzado de que me estoy pagando todo aquello que yo soy. Bueno, eso es una escena. Entonces, uno tiene que vivir imaginando escenas, imaginando momentos, imaginando situaciones de la vida. Entonces, eso es lo que lo lleva a imaginar grandes hazañas, grandes problemas, grandes situaciones que dan un pequeño problemita de este tamaño puede ser una historia de una película de 3 horas. Eso no se puede medir, sino en el momento en que empieza uno a trabajarlo, se va uno dando cuenta de qué es lo que requiere hacerse con el guión y después de qué es lo que requiere hacerse como director. Entonces, estudiar cine, lo primero, ver mucho cine. Si quiere uno ser director de cine, ver todo el cine que se pueda, porque ahí están las grandes clases, están en el cine. Los niños de hoy ya saben cine. ¿Por qué? Porque ya ven muchas imágenes, están llenos de imágenes la juventud de ahora. Entonces, no ignoran hacer cine. Lo que necesitan quizá es saber qué cine quieren hacer, qué cine es el que hay que hacer. Entonces, eso tiene que ver, más bien, eso es lo que tiene que ver con uno. ¿Y cuál cine va a querer uno hacer? Aquel cine que expresa lo que uno es. Uno es lo que hace. Entonces, eso es lo que va a ser importante para los jóvenes que quieren hacer cine. Si quiere hacer cine, hágalo. Seguramente acabará haciendo cine. ¿Por qué? Porque así es la vida. Si de veras uno ama algo, uno acaba haciéndolo y perteneciendo a aquello que uno ama. ¿Por qué? Porque se entrega uno de tal manera cuando uno quiere algo que acaba uno alcanzándolo. Y después ya ahí lo que va a salir es lo que se trae uno, lo que te traes dentro de ti.
lo que tú eres, ahí es lo que va a salir. Pero de que vas a acabar haciendo cine, indudablemente que vas a acabar haciendo cine. ¿Por qué? Porque quieres hacer cine, porque amas hacer cine y porque trabajar en eso te va a hacer feliz. Y si trabajas en otra cosa te va a hacer infeliz. Trabajar, Buñuel también lo dice muy chistosamente. Lo dice Fernando Rey en una de sus películas. El trabajo no es cierto que es bueno y que es santo y que es nada. El trabajo es pésimo. ¿Por qué? Porque eso nomás engorda el buche de los explotadores. Ahora, hay dos clases de trabajo. El trabajo que uno hace con el corazón, que uno quiere hacer. Ese trabajo sí es bueno dedicarse porque ese te hace feliz. Y ese no cuenta como trabajo, ese es como una diversión. Entonces, si quieres hacer cine, ama hacer cine, dedícate a querer hacer cine y vas a acabar haciendo cine. Yo digo. Creo que mejor consejo no podrías dar, efectivamente. Es esa la autenticidad, ¿no? De ser auténtico y llevar adelante la pasión. Jorge, Hilo Colorado, que se llama, pregunta, que no sea una de tus películas, por supuesto, ¿qué película mexicana de los últimos 10 años consideras que te gusta o es tu favorita? De los últimos 10 años son horas. Si no, a ver, yo te lo pregunto, ¿cuál es tu película o cuáles son tus películas mexicanas favoritas? Bueno, creo que Felipe Casals hizo La Vuelta del Citrillo en los últimos 10 años. Sí, más. Ese es un peliculón. Sí. Es un peliculón, Las Vueltas del Citrillo, así que me deja con la boca abierta. Ribsen ha hecho por allí, se me ve el título. Las razones del corazón, no sé. Las razones del corazón. Sí. Espléndida película. Sí, bueno, El diablo entre las piernas. Bueno, ahora la última es muy buena, pero quizás no la has visto porque no se ha estrenado todavía. Todavía no la veo. Sí. No la he visto todavía, pero ¿qué te digo? He visto muy buenos documentales últimamente. Los documentales están haciéndose muchos más que antes. Sí. Tanto en cortos como en largos documentales. Y el documental está fuerte ahorita en México. Sí. Me acuerdo mucho que te gustó la canción del Pulque de Bernardo González, por ejemplo, ¿no? Me encantó. Claro. Es espléndida. Es un poema. Ese es un documental, poema. Claro. ¿No? Entonces hay muchas, hay un buen número. No tantas como uno quisiera, desgraciadamente, pero sí hay un buen número de buenas películas. Te pregunta Axel Muñoz, ¿cuál fue el proceso de trabajo con grandes escritores y dramaturgos en la escritura de guión o adaptación de las obras para cine? Ya hemos hablado algo con Leñero. Bueno, el proceso, por ejemplo, repito un poco con Leñero, que teníamos una manera muy directa. Nos sentábamos y hablábamos concretamente de un buen trozo del guión, de la página 1 a la página 15, por decirlo, de la página 20, qué sé. Y hablar de esto, hablar de aquello, cuántas escenas, qué escenas son, cómo es el personaje. Hablábamos de los personajes y de las situaciones, de las escenas, de cuántas escenas iba a quedar. Hablábamos de las escenas. Y entonces él desarrolla y dialoga. Y después los diálogos ya los matizamos y los apretamos. Pero él armaba todo. Por ejemplo, y leíamos y yo decía, perfecto, hay cosas así. Ya bien, Leñero, eres buenísimo. Yo tengo una impresión de Leñero así como de los meros petateros del guión en nuestro país, desde luego, sí. pero más allá de nuestro país también. Robles es buen guionista. Sí, ¿cómo no? Javier Robles es buen guionista junto con Guadalupe, es muy buen guionista. Luis Alcoriza era espléndido guionista. Exacto, por supuesto. Espléndido guionista. Además, estoy hablando de guionistas que trabajan con mucha facilidad. Es decir, que platicas con ellos 2 o 3 cosas y ya no me digas nada, ya. Y se ponen a trabajar. Se saturan porque la información les llega y como que se reproduce adentro de ellos. Luis Carrión era muy buen guionista. Gustavo Sainz, también trabajaste con él. Fue una tristeza que Gustavo Sainz haya ido a Estados Unidos y no se haya quedado en México. Era un espléndido guionista y
era para los diálogos era campeón. Igual Sí. que José Agustín. José Agustín también es muy buen guionista y también un dialoguista fabuloso. Sí. Tenemos muy buenos guionistas en nuestro país. Jorge, vamos terminando algunas preguntas. Por cierto, Roberto Fiesco, nuestro amigo, te manda saludos, dice que su documental te homenajea al maestro Fons, el documental Quebranto, hablando de buenos documentales, como acabas de decir hace un rato. ¿Ves? Te dije que los documentales, cierto, Quebranto es una joyita, que además te quiebra el corazón. Sí. Sí, Mariana sí. Ceja te pregunta, ¿qué significó para usted recibir la medalla Cátedra Ingmar Bergman? Bueno, me pone como guajolote inflado, porque yo hice teatro e hice ópera al principio de mi carrera, Claro, y claro. siempre dije yo cosas que dice uno y que no son ciertas. Y no van a pasar, ya me dediqué al cine, pero no va a pasar un año en que no haga por lo menos una obra de teatro. Mira Claro. qué mentira, qué mentira. El teatro es una pasión también. El teatro, yo dormía con las yo trabajé en muchas obras con José Luis Ibáñez. Sí. Espléndido, otro gran maestro, todavía sigue, me le mando un abrazo fuerte donde quiera que esté, Sí. porque otro a quien le aprendí a ser meticuloso, a no ignorar absolutamente nada de lo que estás haciendo. Es decir, de la historia que estás haciendo, no ignorar nada, de las escenas, no ignorar nada, de los personajes, no ignorar nada, de aprenderte la obra de memoria y saber lo que significa todo y cada una de las cosas que ahí se dicen. Eso lo aprendí de él. Entonces, pues eso. Sigue siendo el maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, José Luis Ibáñez, todavía. Así es. Tan activo. Edgar Esquivel, esta es la última pregunta. ¿Qué cambió en su perspectiva cinematográfica entre una película como Rojo Amanecer y El Callejón de los Milagros? Son dos elementos muy diferentes. Rojo Amanecer es una película que está viviendo dentro de uno. ¿Por qué? Porque es una experiencia que ya trae uno desde años atrás. La película se hizo 18, 78, 88, 21 años. 21 años después de los sucesos. Es una película que estuvo viviendo latentemente en uno. Cuando llegó el guión y cuando se realizó la película, fueron momentos así de erupción, de sacar la película. Entonces era algo familiar, algo que si no la saca uno, pues no sé qué pasa con uno. Y en cambio, El Callejón es una película de otras características, es una historia de una muchachita y de un peluquero y de un anticuario y de un carnicero y de un poeta y de todo el personal de un barrio como aquellos en donde uno vivió en la infancia, en donde todos éramos amigos, en donde todos nos conocíamos, en donde sabíamos quién era qué y cómo se comportaba fulanito y cómo se comportaba perenganita y cómo éramos cada uno de nosotros, de todos, de los niños, de los jóvenes y de los grandes, cómo eran todos, porque acaba uno conociéndose muy bien y esa es la vida de un barrio, que todo el mundo se conoce, todo el mundo platica y todo el mundo habla de los demás, y entonces hay una gran sabiduría porque todo el mundo sabe qué está pasando con aquel y con todos. Esa es la vida comunitaria de un barrio. Y eso es lo que cuenta El Callejón, la vida de un barrio, concretamente el de una muchachita muy ignorante, que ignora todo, pero que quiere saber todo. Sí. Entonces, en cambio el otro no, el otro estábamos hablando de muchos hermanos nuestros mexicanos que mataron vilmente un gobierno cruel y sanguinario que en un hecho desgraciado, criminal, que no debe haber sucedido, que no debe suceder nunca más en la historia del mundo, de nuestros países, de nuestra patria, que no debe volverse a repetir.
entonces es otra cosa, es algo que tenemos adentro y que no perdonamos. No perdonamos que hayan matado a los jóvenes, a las mujeres, a los niños, a los viejos, a los estudiantes, a las amas de casa. No lo perdonaremos nunca. Aquel que lo hizo, aquel que participó en esa matanza, aquel se tendrá que pudrir, se está pudriéndose en el imaginario colectivo de todos nuestros, en nuestros corazones, en nuestra conciencia, en nuestra mente, en todo lo que decimos y hacemos. No los queremos volver a ver. Entonces, esa es la diferencia. Yo te dije cuando pude hablar en tu entrega de la medalla Cátedra Ingmar Bergman, que tú tienes que hacer la película de ficción sobre Yotzinapa. Hay muy buenos documentales, pero tú tendrías que hacer la película de ficción, alguien con tu sensibilidad. Pero bueno, esos ya serán los proyectos. Jorge, no nos da tiempo ya de hablar de los documentales que hiciste, porque tú también has hecho obra documental, has hecho obviamente televisión, inclusive trabajaste, eso poca gente lo sabe, llegaste a hacer cine hollywoodense, es una parte de tu experiencia de vida. También es muy importante tu labor como docente en el Centro de Capacitación Cinematográfica, especialmente en un momento al lado de Margules. En fin, tienes una obra espléndida y has sido muy generoso. Yo quiero terminar citándote a ti mismo de este libro que conversaste con Eduardo de la Vega, buen amigo también, en donde dices, yo creo que en el cine no se piensa, en el cine te simbras, es decir, en el cine te pasa todo, pero no piensas. Después de ver la película comienzas a pensar y de hecho piensas sobre ella todo lo que te resta de la vida, pero el cine no está hecho para que pienses dentro de la sala. La sala de cine no es para pensar, es para que veas la vida y te conmuevas. Y ya luego te pondrás a pensar. Jorge, de verdad es un honor haber platicado contigo. Tú lo sabes, el respeto, la admiración y lo mucho que se te quiere también, Jorge. Y agradezco mucho a la MAC, a la UNAM, que hayan propiciado que tuviéramos esta plática. Nos seguiremos viendo. Yo despido esta conversación, Jorge. Bueno, si quieres decir algo, por favor, dile a la audiencia que nos escucha lo que quieras comentar antes de despedir definitivamente. Nada más, bueno, decirles que pues, hemos platicado un buen rato, despedirnos de la audiencia gentil que ha tenido la paciencia, y decirles que no la pierdan en estos tiempos de recogimiento y de encierro. La verdad, no debemos de salir todavía porque creo que todavía está crítica el asunto del coronavirus que puede tener un nuevo crecimiento que no nos conviene. Si podemos, claro está que hay que salir a buscar el pan, pero si se puede, hagámoslo con todo el cuidado y si se puede no salir. Eso, hemos platicado del cine principalmente, y el cine es la vida. Y, y yo los invito a ver cine, a pensar cine y a hacer cine. Porque todos somos cinéfilos, todos podemos hacer una película, así que hagamos cine. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Yo solo tengo que recordar que estas charlas que originalmente estaban pensadas para que se dieran presencialmente en la casa de Buñuel, pues ahora creo que de una manera muy, 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 muy inteligente se están haciendo de esta manera, han sido espléndidas y los invitamos a que el próximo jueves 11 de junio acudan a ver la charla que tendrá el cineasta Juan Carlos Rulfo, un espléndido documentalista a propósito, con un cinefotógrafo muy querido de todos nosotros, el cineasta fotógrafo Tony Kuhn. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Gracias a